Hola clase, soy Mateo. Y soy Nico. Hoy vamos a hablar sobre los incas. A su altura, el imperio de los incas fue muy grande. Cubrió partes de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. El imperio de los incas fue el mayor grande imperio en América antes de Cristóbal Colón. El imperio fue fundido en 1438 y duró hasta 1532. La capital fue Cusco. Hoy, muchos de los incas vivieron en pueblos pequeños en los Andes. Hoy, Cusco es el capital histórico de Perú y más de 300 millones de personas viven allí. La lengua de las incas, Quichua, no tiene una forma escrita, así mucho de su historia y las leyendas eran oral. Las incas son los primeros que cultivaron papas. También, las incas cultivaron maíz indio, batatas y yuca. Las incas usaron quipú. Quipú fueron muchos cuerdas con nudos. Las incas usaron quipú por los censos, matemáticas, los impuestos y muchas otras cosas. Las incas tuvieron una estricta estructura social. Esta estructura tiene tres clases: la nobleza, administradores públicos y plebeyos. La nobleza consiste en el emperador, su familia, sumos sacerdotes y los descendientes de las incas originales. Los administradores públicos eran los líderes de las tribus conquistadas, recaudadores de impuestos y los encargados de registros. Y finalmente, los plebeyos consisten a los artesanos y agricultores. Mitad fue un impuesto de labor que los agricultores debían hacer. Los arquitectos y los ingenieros eran más altura de los plebeyos en el mismo nivel de los administradores públicos. La gente inca fueron divididos en grupos de 10 a 20 personas llamadas aylus. Un ayllus es como una familia. La mayoría de estas personas eran agricultores y trabajaban en la propiedad del emperador. Los plebeyos tenían muy poca libertad. Se dedicó su tiempo a trabajando, comiendo, durmiendo o a veces celebrando los festivales oficiales. Por desayuno, la mayoría de los incas comían chicha, un tipo de cerveza espesa de maíz. Por cena, la comida principal, comían maíz con chiles, sopas de verduras o pan de maíz. Todos los plebeyos se espera que casarse, y si ellos no estaban casados por la edad 20, un esposo o esposa sería elegido para ellos. Los bebés y los niños se quedaron solos la mayoría del día, excepto cuando fueron limpiados o alimentados. Los incas creían que el contacto excesivo de un niño les haría débil. Era una vida dura para los jóvenes. Casas estaban hechas de ladrillos y con techos de paja. Estas casas tenían estufas de piedras para cocinar la comida y calentar la familia en la noche. Los incas tenían un dios para casi todos los fenómenos naturales. Viracocha es el dios inca de creación. Ellos creen que él creó todas cosas y todos los otros dioses. Él creó el dios del sol, Inti, el padre del primer emperador, Manco Cápac, y la primera mujer, Mamaquia, la diosa de la luna. El dios más importante a los incas fue Inti, el dios del sol.
trajo calor y luz al mundo y también se llama el dador de vida. La mayoría de templos incas son dedicados a él. Los sacerdotes comían plantas alucinógenas para comunicarse con los dioses y para averiguar cómo complacerlos. Sacrificios humanos eran raros en el imperio inca, comparado a los mayas o aztecas. Las culturas antes de las incas hacían muchos textiles. Porque las incas no tenían una lengua escrita, usó muchas cerámicas para mantener sus leyendas y su historia. Tres culturas diferentes tenían mucha influencia en las cerámicas incas: Chiripa, Pucara y Tiahuanaco. Artesanos son muy importantes de las incas, porque joyas, textiles y otras obras de arte funcionó como moneda. Los españoles saquearon muchos monumentos y ha resultado en muchas obras bonitas en los museos por todo el mundo. Machu Picchu es en las montañas de Andes en Perú, unas horas de Cusco. La ingeniería de la tierra en Machu Picchu era muy avanzada para la época. Terrazas fueron construidos en las montañas para hacer espacio para la agricultura. Los edificios de la ciudad se alinean con eventos astronómicos en el cielo. La ciudad fue abandonada en el siglo XVI y registros no existen a decir por qué se construyó o qué pasó allí. Mientras que la población indígena en la zona se conocía de la existencia de la ciudad, no fue hasta 1911 que descubrió el mundo occidental. Profesor de Yale, Hiram Bingham, conducido por un guía peruano, viajó a la ciudad y verla. Hoy, Machu Picchu es el lugar turístico más popular en Perú y uno de los más populares en América del Sur. Ojalá que aprendas algo. Gracias por tu tiempo. Adiós. Adiós.